anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Como os he dicho al principio de la misa, hoy la Iglesia celebra esta fiesta de la Divina Misericordia instituida por San Juan Pablo II, que no fue casualidad, murió justamente la víspera, es decir, el sábado, ya litúrgicamente fiesta de la Misericordia. Así que hoy, cómo no, le tenemos muy presente en nuestro recuerdo, en nuestras oraciones, y nos encomendamos a él. Aquí tenemos, como sabéis, una reliquia de un cabello suyo que me regalaron a mí hace ya unos cuantos años en Roma, en el Vaticano. La solemnidad de la Divina Misericordia no se entiende bien, las revelaciones a Santa Faustina no se entienden bien si no se sabe el contexto. Por supuesto, hay un contexto personal. Ella, como religiosa, una religiosa de no buena salud y con sus temores personales, como suele pasar a las personas buenas, que suelen tener mucho miedo al infierno porque son conscientes de sus pecados, aunque sus pecados comparados con los nuestros puedan parecer una broma, pero a ellos les parecían, a ella concretamente, le parecían cosas muy serias y muy graves, como le sucedió, por ejemplo, le había sucedido antes a Santa Teresita de Lisieux. Este es su vida personal, digamos su ambiente personal, pero ella era una mujer polaca, y las apariciones tienen lugar poco tiempo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, con la carnicería que va a tener lugar en toda Europa, en Polonia en especial, el calvario que va a llevar el pueblo polaco hasta que, desde el año 39, septiembre del 39, 1 de septiembre, hasta el año 89, en que cae el muro de Berlín, son 50 años casi justos día por día, pues ese pueblo vive primero la dictadura conjunta de nazis y comunistas. No hay que olvidar que Hitler y Stalin se pusieron de acuerdo para invadir Polonia y repartírsela. Después, un tiempo, la dictadura exclusiva de los nazis, y después, durante muchísimos años, la dictadura de los comunistas. En este contexto van a tener lugar las apariciones. Si nosotros vemos el mensaje de Jesús y lo entendemos bien desde el final, es decir, desde la respuesta al mensaje, podemos comprender bien lo que significa para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Creo que todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Divina Misericordia, en ti confío. Es decir, lo que el Señor quiere decirnos a través de esta religiosa, lo que el Señor quiere decirnos es que pase lo que pase, tienes que confiar en Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase en tu alma, en tu familia o en tu patria. Pase lo que pase, no dudes de que Dios existe y de que Dios te ama, de que Dios es misericordioso contigo. Empezamos por lo íntimo, por el alma. Las personas con una
sensibilidad, es decir, las personas con conciencia, no los que han abotargado, drogado, adormecido su conciencia. Las personas que tienen sensibilidad distinguen el bien del mal. Y cuando hacen el mal, tienen conciencia de culpa. Cuando amas a Dios, aunque solo sea un poquito, creo que ninguno de nosotros puede decir que ama a Dios, pero sí que queremos amarle. Y que quizá le amamos un poquito. Te duele enormemente cometer un pecado. No solamente por el miedo al infierno, que también, sino porque te duele ofender al Señor. Y te humilla, además, volverle a ofender cuando has hecho el propósito sincero, en la última confesión, por ejemplo, de no volver a cometer ese pecado. Y sin embargo vuelves a cometerlo. El que sea, el carácter, por ejemplo, o la pereza, lo que sea. Vuelves a cometer el pecado y eso te humilla y al final también te desespera. Y tienes la sensación de que no tienes remedio. Y a veces esa sensación acentuada, repito, por la reincidencia del pecado, te lleva a rendirte. ¿Para qué voy a seguir luchando si no tengo solución? En algunos casos extremos lleva, por ejemplo, al suicidio. Y esto es cada vez más frecuente entre los jóvenes, por ejemplo. Lo que pasa es que las cifras de suicidio juvenil no se publican porque se camuflan diciendo que han sido accidentes o otra cosa, ¿no? Pero se sabe cómo están aumentando el número de suicidios que entre los jóvenes, en buena medida por el hastío de la vida, de este tipo de vida, y también en algunos casos porque se encuentran ante situaciones que no consiguen resolver y se quitan la vida. Recientemente me hablaban de un muchacho ex drogadicto que había vuelto a caer y se había suicidado antes de volver a repetir el calvario para él y para su familia. Es decir, pierdes la esperanza, te rindes, y esa rendición es dejarte llevar por tus instintos. ¿Para qué vas a luchar? O bien, en algún caso extremo, repito, terminar con la propia vida. Primer mensaje, por lo tanto: en ti confío, Señor. No en mí, en ti, en tu misericordia, en ti. Pero para esto hace falta tener conciencia de culpa. Es decir, el único que va a pedir misericordia es el que se sabe pecador. Si abotargamos la conciencia, si drogamos la conciencia, si engañamos a la gente, como se hace en la reciente carta del Papa Emérito Benedicto XVI, describe cómo se ha engañado las conciencias de la gente con el hundimiento, dice él, la debacle de la teología moral desde los años 60. Si engañamos a la gente, hacen el mal, no es que hacen el bien, es que hacen el mal, pero no son conscientes de que hacen el mal. Al no ser conscientes no luchan por cambiar y ni siquiera piden perdón. ¿De qué van a pedir perdón si se consideran buenos? No pidiendo perdón, es obvio que no reciben el perdón. La divina misericordia no puede actuar con aquellos que no piden misericordia. Y no pides misericordia si no eres consciente de que obras mal. Si no eres consciente de que obras mal, no solo no pides misericordia, sino que no luchas por mejorar. Este es el veneno que se ha estado dando, repito, son palabras del Papa Benedicto XVI, el veneno que se ha estado dando al pueblo, dice el Papa en ese documento, a los pequeños, y explica, los pequeños no son solo los niños, los pequeños, dice él, son los creyentes comunes, el pueblo de Dios. El veneno que se le ha estado dando, diciendo que el mal no es malo y que Dios es muy bueno y que Dios no solo perdona todo, que sí es verdad, sino que lo tolera todo, que no es verdad. Por lo tanto, primero, Dios te ama, ten confianza, pero para eso tienes que pedir perdón y para eso tienes que tener conciencia de culpa. ¿Y cómo vas a tenerla si no te explican y no te enseñan a distinguir el bien del mal? El siguiente círculo es tu familia. ¿Quién no está preocupado por su familia? ¿Quién? ¿Quién no tiene motivos por un hijo o por un nieto o por el trabajo o por la salud? No solo tu alma, tu familia es la primera prolongación de tu vida. Es esencial en tu vida. ¿Y cuántas preocupaciones? ¿Cuántas veces escucho a mamás, a papás, a veces abuelos, angustiados, no solo preocupados, angustiados por tantas cosas de los suyos que no pueden resolver, porque no puedes vivir la vida del otro? Tus consejos no han servido. El hijo, la hija, el nieto ha elegido un camino que te resulta horrible y que sabes por tu experiencia de la vida que es muy dañino para él o para ella. No hablemos ya solo de los nietos o de los hijos, también las relaciones entre los esposos. En medio de esto te viene siempre la duda, el desconcierto, la pregunta: ¿por qué Dios está permitiendo esto?
Ayer hablaba con una mamá que me contaba la situación de su hija. Y la pregunta de fondo era, ¿y por qué Dios lo permite? No lo sabemos, yo no tengo una respuesta que explique los misterios de Dios. ¿Por qué Dios permite al hombre ser libre? ¿Por qué Dios permite al hombre hacer el mal? ¿Por qué Dios permitió a Adán y a Eva cometer el pecado original? ¿Por qué Dios permite que en un país como Venezuela haya un tirano asesino haciendo sufrir al pueblo de esta manera? No lo sé. Sí sé una cosa: si tú te rindes, si tú dejas de luchar, lo mismo en tu alma que en tu familia, entonces sí sé lo que va a pasar. Va a ir a peor, no va a ir a mejor. Si muere un ser querido, te enfadas con Dios, te alejas de Dios. ¿Va a resucitar esa persona que ha muerto? No va a resucitar, pero tú vas a estar más débil, vas a estar con menos fuerzas, vas a estar sin esperanza de poder volver a encontrarte con esa persona. Es decir, cuando tú te rindes y te alejas de Dios, entonces es cuando la derrota es completa. Y si miramos el tercer círculo, que yo creo que en el caso de las apariciones de Santa Faustina era el más importante, si miramos el tercer círculo, el de nuestro pueblo, el de la sociedad en la que vivimos, en aquel caso Polonia, a punto de ser crucificada por unos y otros, ambos dictadores, si miramos eso, pasa exactamente igual. ¿Qué sucede si te rindes? ¿Qué hubiera pasado si los polacos se hubieran rendido? Otros se rindieron. En Polonia no hubo rendición. Aquella gente aguantó. ¿Por qué aguantó? Porque creyó en la misericordia divina. Es decir, en medio de la oscuridad que duró 50 años, de la tortura, de las persecuciones, de los campos de concentración, donde, por ejemplo, murió el padre Kolbe, en medio de las torturas y de la angustia y de no tener para comer, esa gente siguió firme en su fe. No sé por qué Dios permite esto, pero yo creo en Dios. La divina misericordia no nos va a abandonar, aunque todo diga, aunque todo parezca que nos ha abandonado. Divina misericordia, en ti confío. En el año 89 tuve la suerte de ser enviado a Varsovia por el periódico ABC, para el que trabajaba, justo en la conmemoración del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 50 años después. Qué impresión me hizo estar en Varsovia en esa fecha y ver la fe del pueblo polaco. He ido muchas veces después a Polonia. Y no creáis que con la llegada de la libertad, etcétera, los polacos han disminuido en su fe. Quizá un poquito, pero nada que ver con nosotros los españoles. Esa gente ha aguantado, esa gente aguantó. Qué iglesias llenas, esos jóvenes rezando, los obreros en aquel astillero de Danks, de rodillas en la misa. ¡Qué ejemplo! Esa gente aguantó. ¿Por qué? Porque creía que Dios no les había abandonado. Creo que esta es la enseñanza que hoy tenemos que sacar. En ti confío, Señor, en ti confío. Para mi alma, tengo solución. Esos pecados reincidentes tienen solución. La divina misericordia es más fuerte que el pecado. Tengo solución, en ti confío. Para mi familia no ha sido abandonada por Dios. Mis hijos quizá estén lejos, pero la semilla está plantada. Recordad la frase de San Ambrosio a Santa Mónica: no se va a perder el hijo de tantas lágrimas. Hay que seguir luchando, hay que seguir rezando y hay que seguir dando un buen ejemplo. Para nuestra patria, exactamente igual. Hoy es un día, después de lo que llevamos soportado, las encuestas, etcétera, etcétera, es un día de inquietud, es un día de temor. ¿Qué puede ocurrir? Es que está en juego incluso por venir la existencia de la propia patria. A mí me recordaba aquella frase que Escipión el africano dijo cuando conquistó Cartago: delenda es Cartago, muerta está Cartago. Viendo las ciudades de una colina, digo, se ha acabado. Y a mí me suenan estos días, cada día me sonaba la frase: delenda es España, muerta está España. Yo confío en Dios. Y si no tenemos la confianza puesta en Dios, perdemos todo, dejamos de luchar, y ahí es donde viene el problema. El día en que te rindes, el día en que dices: mi alma no tiene solución,
mi familia no tiene solución, no merece la pena seguir luchando por mi matrimonio, no merece la pena seguir luchando por mis hijos, o mi patria no tiene solución, me rindo, ese día es cuando viene lo peor. Por eso, hoy, el día de la misericordia, tenemos que ponernos en manos de Dios. Cuando tengas dudas, cuando te parezca que Dios está durmiendo una siesta de la que no hay quien le despierte, cuando te parezca que no le importas, recuerda esta enseñanza. Jesús, en ti confío. Para mí, para los míos, para mi patria, Jesús, en ti confío. Y luego vienen las sorpresas, ¿verdad? Eres capaz de cambiar. Tu familia, que parecía hundida, sale a flote con unas conversiones que nadie podía imaginar, y hasta es posible, aunque a día de hoy y ahora mismo parezca un milagro milagrosísimo, hasta es posible que nuestra patria, España, siga existiendo. Pidamos a Dios con confianza por nuestra patria, por nuestra familia y por nuestra alma. Que así sea.